Señor. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Sean bienvenidos esta noche, una vez más, a su programa, Mensaje para Vida. Esperamos que la misericordia y la gracia de nuestro Dios sea con usted y sea con cada uno de nosotros, conmigo, con Casa Renovación del Alma, para con cada uno de sus hijos. Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia a todos nuestros hermanos de Casa Renovación del Alma. Esperamos que todos y cada uno puedan conectarse esta noche y compartir con nosotros la palabra del Señor. Agradecemos infinitamente la oportunidad a nuestro Dios. Estamos muy agradecidos con Él y agradecidos con usted también que nos sintoniza esta noche. Así es que le rogamos que por favor tenga su Biblia a mano, ahí cerca. Esta noche estaremos meditando en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 1 al 12. Y el tema que nos ocupa esta noche es: no hay evangelio sin arrepentimiento. No hay evangelio, no puede haber un mensaje de salvación si no existe el arrepentimiento en nuestra vida y en nuestros corazones. Acompáñenme por favor a hacer una pequeña oración para poner este tiempo en manos de nuestro Señor y que sea Él quien nos ilumine y nos ayude. Acompáñenme por favor. Amado Padre y buen Dios que habitas en gloria, venimos, Señor, una vez más delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por este día que nos has permitido vivir. Gracias porque nos permite, Señor, en este momento estar transmitiendo y poder, Señor, compartir tu palabra con mis hermanos y con nuestros amigos que nos ven en esta noche. Oramos, Señor, mi Dios, para que tu gracia, tu misericordia sea derramada en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestras mentes y corazones. Y que podamos, Señor, conforme a tu propósito y al llamamiento que tienes para cada uno de nosotros, podamos entender estas verdades eternas, Señor, y avanzar como tú quieres que avancemos, Señor, mi Dios. Oramos porque traigas arrepentimiento a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, que podamos entender, Señor, que necesitamos nosotros arrepentirnos, Señor, delante de ti, mi Dios. Oramos y te pedimos perdón por todas y cada una, Señor, de nuestras transgresiones, por cada uno de los pecados que nosotros hemos cometido. Te pedimos nos perdones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y cada uno de nuestros familiares y amigos que se encuentran, Señor, padeciendo de alguna enfermedad, Señor, mi Dios. Oramos por la vida de nuestros hermanos de Casa Renovación del Alma, Señor, ya que tenemos varios hermanos, Señor, que los hemos presentado delante de ti y que estamos orando e intercediendo por ellos, y confiamos y sabemos que tú nos oyes, Señor, y que tú estás obrando en cada vida. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos. Oramos a ti por fortaleza, Señor, para nuestros hermanos, para los familiares, Señor, de aquellos que están con nuestros hermanos, Señor, que están enfermos. Oramos porque esta noche extiendas tu diestra de poder, Señor, y lleves sanidad, que hagas un milagro en la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Restaura cada uno de los pulmones, el corazón, Señor, de nuestro hermano César. Te pedimos por la vida, Señor, de nuestro hermano César Díaz, por la vida, Señor, de cada uno de nuestros hermanos, nuestra hermana Adela, nuestra hermana Flor, por todos y cada uno, Padre amado. Oramos en esta noche y los bendecimos en tu santo nombre, Señor Jesús. Oramos por todas aquellas personas que se encuentran, Señor, en nuestra comunidad de Choloma y en nuestra nación Honduras, Señor, y alrededor de todo el mundo, sufriendo por esta enfermedad, Señor, COVID-19. Oramos porque traiga sanidad, Señor. Pero sabemos que tú has permitido todo esto, Señor, con propósitos. Ayúdanos a entender cuáles son estos propósitos, mi Dios. En tus manos encomendamos nuestras vidas. Te pedimos que nos guardes,
que nos mantengas con salud, con la provisión, Señor, que no nos falte nada, Señor. Bendice la obra de nuestras manos, bendice a cada uno, Señor, que tenemos un empleo, un trabajo, y aquellos, Señor, que no lo tienen, abre puertas, te lo rogamos, Señor mi Dios, y provee empleo, provee alimento, provee, Señor, para cubrir cada una de las necesidades económicas en cada hogar. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, ilumínanos, usa, Señor, a este siervo que trae el mensaje, Señor. Tu mensaje, Padre. Lo que tú has inquietado, Señor, en nuestros corazones para poder compartir con nuestros hermanos. Y bendice a cada uno de los oyentes, Señor, con tu palabra, y trae salvación a cada uno, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Acompáñenme, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 3 y verso 1. Dios, en toda la revelación del Antiguo Testamento, nos permite ver cómo su amor y misericordia siempre ha estado para con nosotros los seres humanos. Él eligió un pueblo de dura cerviz, le llamó él también, de corazón duro, que ni aún quería someterse a sus mandamientos. Cerrando la revelación en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, el Señor le hace un reclamo muy fuerte a su pueblo. Le hace un reclamo fuerte a los sacerdotes, a los líderes religiosos, a los líderes de la nación de Israel, porque no se comportaban como Él les había mandado. Y les hace un llamado al arrepentimiento. Y les dice que enviará a Elías para que vuelva el corazón, y para que, así como lo dice también en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 3 al 5, que enviaría a Elías para instruir y para enderezar el camino cuando viniera nuestro Salvador, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente, entrando en el Nuevo Testamento, tenemos el Evangelio según San Mateo. Y el evangelista, en el capítulo 3, comienza y narra, inicia él en este capítulo, hablándonos sobre Juan el Bautista. Este hombre que Dios utilizó poderosamente para enderezar el camino, para preparar los corazones. Después del libro de Malaquías a la revelación y a que apareciera Juan el Bautista, pasaron 400 años. 400 años de silencio se le conocen, que Dios no le habló a su pueblo. Dios no envió profeta, ni llevó ninguna persona palabra de parte de Dios inmediata, así como los tenía acostumbrados a levantar profetas y a enviar su mensaje por medio de hombres llamados profetas para que le hablaran a su pueblo. Pero hubieron 400 años de silencio. Y cuando se cumplió el tiempo, en el cumplimiento de los tiempos que Dios ya ha establecido, levantó a Juan. Y este hombre comenzó a predicar. Y aquí el evangelista Mateo nos dice cómo era y algunas situaciones de su carácter, y cómo él lucía y cómo se vestía y cuál era su alimento. Nos narra y nos deja ver. Pero nos dice que él predicaba. Y que él traía un mensaje de parte de Dios, y lo vamos a ver.
Y esta noche vamos a enfocar también este texto. El Evangelio de Jesucristo es para el inconverso. Y la revelación de toda la Escritura después en el Nuevo Testamento es para nosotros los hijos de Dios, porque ahí están los mandamientos de norma y conducta, cómo debemos nosotros como iglesia, como hijos de Dios, comportarnos y vivir nuestra vida cristiana. Pero vamos a ver también este llamamiento al arrepentimiento para nosotros como iglesia. Porque esta semana me ha inquietado mucho los acontecimientos y un mensaje que estuve escuchando esta semana de una profecía en América del Sur, parece que fue, donde el Señor habla y transmite palabras fuertes. Que lo que está sucediendo con esta enfermedad COVID-19 no es nada comparado con lo que viene para la humanidad. Y este es un tiempo de arrepentimiento, no solamente para el inconverso, sino para nosotros como iglesia también, porque le hemos fallado al Señor. Dios está tratando con la iglesia en este tiempo y debemos hacer un llamamiento, un llamado al arrepentimiento para nosotros, los hijos de Dios también. Acompáñenme por favor y veamos qué nos deja ver y qué nos enseña el evangelista Mateo en este capítulo 3. Dice la Escritura en el capítulo 3 y verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista. Lo llamaban Bautista porque él bautizaba. Y el bautismo es una muestra, una evidencia para todo el mundo de arrepentimiento y que hemos aceptado cambiar nuestra vida y dedicarla a la persona del Señor Jesús. Pero esta práctica no era propia ni ha sido propia solamente del cristianismo, porque también otras religiones o sectas y en el paganismo también se realiza y se realizaba el bautismo como un rito de iniciación. Entonces nos dice que en aquellos días vino Juan el Bautista, porque bautizaba, predicando. Mire, este hombre Dios lo envió para predicar, para hablar, para que enseñara, para que por medio de sus palabras Dios pudiera tocar el corazón de las personas. Y este hombre predicando en el desierto de Judea, nos dice donde él predicaba, y diciendo, mire cuáles eran las palabras y cuál era la predicación de Juan el Bautista: arrepentíos. La predicación y el llamamiento de Juan era al arrepentimiento. La palabra aquí que se traduce como arrepentidos o como arrepentimiento es la palabra metanoia, que quiere decir que se traduce como cambio de mente, cambio de manera de pensar. Juan en otras versiones lo dice más claro: cambien su manera de pensar y su manera de vivir, dice en otras versiones. Juan el Bautista estaba llamando al pueblo israelita y a los gentiles también, porque Dios no hace acepción de personas. Pero les estaba haciendo un llamado a que cambiaran su manera de pensar y cómo ellos conocían a Dios. Que la manera en que ellos habían llegado a conocer a Dios, habían prácticas erróneas. Y vamos a ver aquí cómo algunos líderes también espirituales de aquel tiempo escucharon el mensaje y creyeron.
y comenzaron a cambiar su conducta. Mire cómo dice, la predicación de Juan el Bautista era arrepentíos. Pero ¿por qué hay que arrepentirse? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque Dios mismo y su reino se ha acercado a nosotros los seres humanos. Él nos ha dado la oportunidad, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y esas buenas noticias son para nosotros los seres humanos que somos pecadores desde nuestro nacimiento, porque heredamos el pecado de Adán. Todos y cada uno de los seres humanos, y lo vamos a ver aquí, como dice en la carta a los Romanos capítulo 3 también. Pero el llamado es arrepentirse porque Dios se ha acercado, porque el Ser Supremo, Creador de todo el universo, Dios mismo, que es Santo, 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 se acercó a nosotros los seres humanos, que somos pecadores. Para poder nosotros arrepentirnos, debemos de reconocer y conocer que Dios es santo, es puro en todas las áreas de su carácter y en todas las áreas de su ser. Dios no tolera el pecado, y algo que ha sucedido en todas las generaciones es que nosotros como seres humanos, aun cuando llegamos al arrepentimiento, aun cuando estamos nosotros en las filas de la iglesia, el pecado nos alcanza. Y a veces nos familiarizamos tanto con nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios, que llegamos a humanizar a Dios. Y creemos que en este tiempo de gracia que estamos, podemos pecar y que nada va a suceder. Estoy hablando los que somos hijos de Dios y estamos dentro de la iglesia. Pues sabemos que el llamado a aquellos, a los que son inconversos, a los que no han conocido a Dios, es a arrepentirse de su vida pecaminosa. Pero algo que es más peligroso todavía, que la vida que llevan aquellos que no quieren arrepentirse y que no quieren llegar a los pies de Cristo, algo más peligroso es estar dentro de una iglesia y decir: yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, y vivir doble vida y creer que no pasa nada. Eso no es así. Eso no es así. Y Dios está muy molesto con su iglesia. Está muy molesto con su iglesia. Porque decimos pero no hacemos. Pero porque nuestras prácticas realmente no lo honran a Él. Y debemos nosotros, así como Juan hacía el arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado, Dios mismo se ha acercado, y nosotros como hijos de Dios, hoy mora el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Mayor necesidad tenemos de arrepentimiento. Mire cómo dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, que es Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ese era la labor y el trabajo que debía realizar Juan el Bautista. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, dice, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. En el capítulo 1 del segundo libro de Reyes, que lo veíamos el sábado anterior, creo,
En ese capítulo encontramos a Elías y el rey le pregunta a uno de sus siervos cuando le da un mensaje que Dios envió por boca de Elías al rey. Y le dice, ¿cómo vestía ese hombre que te dio el mensaje? Y ya le dijo, y era exactamente así como vestía Juan, así vestía Elías, que era el profeta, un siervo de Dios. Y por eso el evangelista Mateo da esos pormenores para recordar a los judíos cómo vestía Elías y cómo vestía también Juan, que era un siervo de Dios. Y miren el verso 5 dice, y salía a él la gente que vivía en Jerusalén, en toda Judea y en toda la provincia alrededor del Jordán. Y miren lo que sucedía con la predicación de Juan. El llamado al arrepentimiento que él hacía, dice, y eran bautizados por él en el Jordán. Y ese llamado al arrepentimiento y por las palabras que Dios ponía en la boca de Juan, iluminaba la mente y abría los corazones de las personas. Ellos confesaban sus pecados. Nosotros como iglesia hoy en día debemos confesar nuestros pecados. Porque nosotros cada uno, desde los ministros hasta cada uno de los hijos de Dios, el pecado nos alcanza. Tenemos esa lucha que cada vez debe de ser menos. Cada vez debe de ir disminuyendo toda esa situación. Pero debemos de confesar nuestros pecados a Dios y arrepentirnos de corazón. Pero a veces por el caminar o por el tiempo, y hoy en día existe algo que en las iglesias casi no se habla de arrepentimiento. El mensaje en los púlpitos hoy en día solo es de prosperidad, que Dios lo quiere bendecir, que no importa cómo usted viva, cómo usted sea, cómo usted se comporte, no importa, Dios lo quiere bendecir. Y muy pocos púlpitos hoy en día se predica el arrepentimiento. Por eso tenemos conversiones emocionales. Muchas personas creen que han nacido de nuevo, pero no han nacido de nuevo. No puede haber evangelio, no hay evangelio si no hay arrepentimiento. No pueden haber buenas nuevas de salvación si no le decimos a las personas y nosotros no reconocemos que el pecado transgrede a Dios, ofende a Dios y es algo que Dios no lo tolera y no lo soporta. Por eso en el capítulo 6 del Génesis, Dios decidió y quedó ahí escrito que le cortó la vida a todo ser viviente y solamente una familia sobrevivió, porque halló gracia delante de los ojos de Dios. El pecado es algo que muchas personas no dimensionan o no dimensionamos hasta este momento. Hay personas que están dentro de las iglesias y no dimensionan lo que significa el pecado para Dios. Y la Biblia nos deja ver en el capítulo 6 qué significa el pecado para Dios. Tanto que mató, tuvo que destruir a todo ser viviente que existió en ese tiempo, porque la maldad del pecado había crecido de una manera increíble. Y los tiempos que estamos viviendo hoy en día son muy similares a lo que narra la Escritura en el capítulo 6 del Génesis.
Debemos predicarle el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, pero para poder presentarlo tenemos que decirle a cada uno de los inconversos que el pecado los está matando y los matará eternamente, que el pecado los aleja de Dios. Tenemos que darle las malas noticias para que puedan recibir las buenas noticias. Y nosotros también dentro del cuerpo de Cristo hay malas noticias, hay muchas advertencias en la Biblia para aquellos que estamos dentro de las iglesias, pero que tenemos vidas que no agradan y que no honran a Dios. Corremos mucho peligro. Es muy peligroso vivir doble vida. Es muy peligroso creer que podemos engañar a Dios. Podemos engañar a los hermanos, podemos engañar al pastor, podemos engañar a las personas, las podemos engañar, pero a Dios mismo no lo podemos engañar. Él es omnipresente, Él está en todo lugar al mismo tiempo. Cuando usted y yo cometemos pecado, Él está ahí y Él nos ve. Satanás no tiene que ir con el chisme a decirle lo que usted y yo hacemos en secreto o el pecado que hayamos cometido. No tiene que ir. Dios ya lo sabe porque Él estuvo ahí. Él nos vio, Él lo vio a usted y Él me vio a mí. Y debemos de arrepentirnos. Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Él conoce todo. Él escudriña su mente y su corazón. Y también el mío. Y también el mío. Ningún ser humano escapamos. Ninguno. Ningún ser humano escapamos a los ojos de Dios. Y a esta situación que nos deja ver la Escritura, que Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Él conoce las intenciones de nuestros corazones. Y debemos nosotros de arrepentirnos. Y salí a Jerusalén y estos hombres al escuchar la predicación de Juan el Bautista, hombres y mujeres, escuchaban la predicación, ese llamado al arrepentimiento, confesaban sus pecados, dice, se arrepentían. En el verso 7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y los fariseos y los saduceos eran dos grupos religiosos, creyentes en Dios. Los fariseos eran una secta que guardaban, eran celosos de la ley. Querían cumplirla a cabalidad, así como estaba escrito, así trataban ellos de cuidar todo. Y los saduceos eran otro grupo de religiosos, creyentes en Dios también, pero que tenían otras creencias que estos no tenían, los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no. Pero al escuchar la predicación de Juan y el llamado al arrepentimiento, dice que venían a su bautismo. Y Juan les decía, miren cómo este hombre los trató duramente, con palabras duras. Siendo el pueblo escogido por Dios y siendo ellos quienes ministraban al pueblo, quienes le enseñaban la ley al pueblo también y les enseñaban a vivir según las normas de conducta y los mandamientos que Dios ya había establecido. Estos hombres, los fariseos y los saduceos, venían y Juan, al verlos, mire lo que les dijo. Mire cómo tiene esos signos de admiración. Esos signos de admiración denotan que cuando nosotros leemos, o la persona que escribió esto, o las palabras que están dentro de esos signos de admiración, deben de entonarse y elevar la voz. O sea que Juan les hizo, como gritado, generación de víboras, les dijo. Qué palabras tan duras. Qué palabras. Hoy en día, si a nosotros alguna persona se para y nos llama así generación de víboras, nos vamos a sentir tan insultados que a saber qué puede pasar, ¿verdad?
Pero Juan el Bautista le llamó generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pero miren lo que les dice después. Ellos que trataban de cumplir la ley como Dios les había mandado, como Dios nos ha mandado a todos, porque la ley moral continúa en vigencia. La ley ceremonial, las ceremonias y los ritos que se practicaban en el antiguo pacto ya no tienen vigencia porque ya vino Cristo, que es nuestra Pascua. Pero la ley moral de Dios, la ley de conducta, sigue vigente para usted y para mí, para los judíos también. Mire cómo les dice en el verso 8, haced pues frutos dignos, vivan de una manera que realmente muestren su arrepentimiento. Cambien su manera de pensar y su manera de vivir en cuanto a su vida para con Dios. No solamente porque nosotros nos preocupamos muchísimo más por qué dirá nuestro vecino, por qué dirá nuestro hermano, por qué dirá nuestro amigo, por qué dirá el pastor, pero muy pocas veces reparamos qué dice Dios de nuestra conducta y de nuestra vida y de nuestra manera de vivir como hijos de Dios. Mire cómo les dijo Juan, si ustedes realmente vienen y se bautizan y hacen dan este paso y muestran y dan la evidencia y delante de todo el mundo ustedes dicen, yo he decidido hacer esto, así como lo hacemos nosotros los cristianos, los creyentes. Entonces les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, realmente vivan de una manera que Dios vea que su arrepentimiento y que mi arrepentimiento es sincero, porque a veces hay arrepentimientos que no son sinceros. En el mundo se conocen a veces cuando alguien llora y que se conoce y se entiende que no es muy sincero, se le dice, lágrimas de cocodrilo son las que estás derramando, se le dice. A veces así somos. A veces así somos. No nos hemos arrepentido sinceramente y creemos que solamente para calmar nuestra conciencia, por unos días o por un momentito, nos comenzamos a comportar bien. Pero tiene que ser un cambio radical de vida, un cambio radical de manera de pensar. Y dentro de la iglesia nosotros corremos el riesgo y corremos el peligro. Y cuánto más en este tiempo, que este es un tiempo que hemos estado cada quien aislados en nuestras casas. Y los que salimos a trabajar, pues salimos a trabajar y nuestras familias quedan en casa. Pero no nos estamos congregando en una iglesia, no nos estamos viendo más que por llamadas, más que por este medio, por las redes sociales. Muchos se están enfriando, muchas personas no se conectan a ver, no se conectan para escuchar la predicación de la palabra de Dios, no están escuchando a sus pastores, no están escuchando a sus líderes. Muchas personas se están enfriando. Debemos de cuidarnos, debemos de cuidarnos. No debemos de dejar que se apague el fuego del don de Dios. Frutos dignos de arrepentimiento como iglesia, como hijos de Dios. Es tiempo, necesitamos nosotros dar frutos dignos de arrepentimiento. Y mire cómo esto es algo tan peligroso y que sucede. Y que está sucediendo en la iglesia hoy en día. En este verso 9, mire cómo dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, porque eso es lo que sucede. Nosotros nos calmamos y utilizamos los textos bíblicos también para engañarnos. Por eso el apóstol Pablo en muchas de las cartas dice, no erréis, no os engañéis vosotros mismos. Mire, Dios no puede ser burlado. Ningún ser humano es más sabio e inteligente que Dios. Ni usted ni yo. Aunque a veces creemos que sí.
Pero no es así. No es así. Mire cómo les dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, de justificarse aún delante de Dios. Mire, llegará el día en que nos tocará compadecer vamos a comparecer delante de nuestro Dios, de nuestro Señor. En ese día y en ese momento, ningún ser humano, ya seamos nosotros que asistimos a una iglesia, o sea, un inconverso, no le podrá decir a Dios, no, ese no era yo. Te engañaron, te mintieron. No, yo no fui. No, ningún ser humano podrá decirle a Dios, yo no hice eso. Porque Él nos va a decir, yo estaba ahí. Yo te vi cuando lo hiciste. Yo vi las intenciones en tu corazón. No le podremos negar. Ningún ser humano, ninguno, le podremos debatir ni decirle nada cuando Él nos llame y nos pida cuentas de todo lo que hicimos cuando estuvimos en esta carne. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, les dice. Miren, no se engañen, les dice. Miren, y lo mismo les digo yo esta noche y me digo a mí mismo, no nos engañemos. No nos engañemos. No digamos en nuestros corazones y apaciguemos nuestra conciencia engañándonos nosotros mismos, porque a Él no lo podemos engañar. Arrepintámonos, debemos de arrepentirnos. El llamado es arrepentirnos, a cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Necesitamos hacerlo. Y mire cómo dice el verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esa es una verdad eterna y esa es una verdad que sucede también natural. Porque un árbol que no da fruto y lo tienen para que dé fruto, lo cortan porque no sirve para nada, está ocupando la tierra y la está mal utilizando. Debemos de tener cuidado. Son verdades eternas. Miren, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El arrepentimiento en el Nuevo Testamento está ahí desde el Antiguo Testamento. Si es que Dios siempre nos ha llamado a los seres humanos a arrepentirnos, a cambiar nuestra manera de verlo a Él, de conocerlo y de ver la vida y nuestras conductas y nuestra manera de vivir. Yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, dice, pero el que viene tras mí, refiriéndose al Señor Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo nada más puedo hacer algo externo, les está diciendo Juan. Todo lo que yo hago y lo que yo puedo ver es externo en ustedes. Y el bautismo con el que yo los bautizo es externo. Pero el que viene, el Mesías prometido, Dios mismo encarnado, Él los bautizará y hará un cambio, una transformación interna, ya no solamente externo, sino interno. Eso es lo que se refiere aquí. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Estas son palabras que debemos nosotros de meditar y reflexionar. Porque Dios nos está llamando al arrepentimiento, tanto al inconverso, tanto al que no conoce de Dios. Y nosotros somos los llamados a llevar, a predicar, a testificar de Jesucristo, a llevar esas buenas nuevas de salvación. Pero debemos de vivir el evangelio que les estamos predicando. Debemos nosotros primero estar arrepentidos de nuestras malas conductas, de nuestra mala manera de vivir.
y buscar agradar a Dios. Miren Romanos capítulo 3, acompáñenme por favor. Romanos capítulo 3, aquí el apóstol Pablo nos deja ver que todos los seres humanos hemos pecado. Capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, se refiere a toda la humanidad, a cada ser humano que ha nacido en esta tierra, siendo justificados gratuitamente. Mire, somos justificados, perdonados gratuitamente por su gracia. Por la gracia de Dios es que nosotros alcanzamos esa gracia, ese favor inmerecido de parte de Dios, esa salvación mediante la redención que es en Cristo Jesús, nos aclara aquí. Pero todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, somos pecadores. Aún los que estamos en la iglesia, aún. Y debemos arrepentirnos también. Mire, acompáñenme en el cierre de la revelación de nuestro Dios, en el libro del Apocalipsis, el libro de Revelaciones. El Señor Jesús le mostró a Juan y le envió mensaje a las iglesias, a 7 iglesias. Y los mensajes fueron de arrepentimiento. Vamos a ver aquí en el capítulo 2, verso 4, le escribe a la iglesia en Éfeso, a la iglesia de Éfeso, y mire cómo le dice, porque este es un llamado. Mire, estamos viviendo los últimos tiempos, y este mensaje para las iglesias es para los últimos tiempos, y nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Mire cómo dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No vamos a entrar en toda esa parte, pero lo que quiero que veamos es cómo nos llama al arrepentimiento, cómo llama a la iglesia al arrepentimiento. No le está diciendo al inconverso, le está diciendo a su iglesia. Dios mismo, el Señor Jesús, está llamando a la iglesia al arrepentimiento. Iglesia, debemos arrepentirnos. Mire cómo dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Mire, hay consecuencias si no hay un arrepentimiento genuino. Y Dios sabe si nuestro arrepentimiento es genuino o no lo es. Arrepiéntete, iglesia, le dice. Miren el capítulo 3, le escribe a la iglesia en Sardis. Mire cómo le dice en el capítulo 3 y verso 3 a la iglesia. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Acuérdate muy bien, iglesia, de todo lo que has oído, lo que has recibido de parte mía, dice el Señor, y guárdalo, cúmplelo, haz lo que yo te he dejado escrito en este libro que nosotros conocemos como Biblia. Hazlo, ponlo en práctica, vive de esa manera y arrepiéntete. Miren, nos llama al arrepentimiento, llama a su iglesia al arrepentimiento nuevamente. Pues si no velas, si no guardas, si no tienes el cuidado, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, le dice, que no han manchado sus vestiduras. Unas pocas personas en la iglesia, no sabemos cuántas personas habían ahí, pero dice, tienes unas pocas personas, porque las demás ya habían manchado sus vestiduras. ¿De cuáles personas somos nosotros? ¿De las que mancharon sus vestiduras o de las que conservamos nuestras vestiduras limpias? ¿De cuáles somos nosotros? ¿De cuál es usted y de cuál soy yo? Eso solamente usted y solamente yo podemos responder eso.
Debemos de hacernos esa pregunta, debemos de meditar. Y andarán conmigo, dice, en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, con los que mancharon, ¿qué pasó? ¿O qué puede pasar? ¿O qué pasará? ¿Sí lo borrará del libro de la vida? Son advertencias que debemos nosotros de cuidar y de ponerle atención. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, el que tiene oído. Mire cómo cierra aquí el Señor Jesús el mensaje para la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y mire, en el capítulo 3 y verso 19... veamos cómo el Señor Jesús le sigue hablando a la iglesia. No le está hablando al inconverso, le está hablando a la iglesia. Este es mensaje para la iglesia. El llamado al arrepentimiento para la iglesia, no para el inconverso, que también tiene que arrepentirse. Pero el arrepentimiento para la iglesia, para usted y para mí, que somos hijos de Dios. Miren el capítulo 3 y verso 19... palabras del Señor Jesús que le dio al apóstol Juan y quedaron escritas en este libro del Apocalipsis, de Revelaciones. Mire cómo dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vuelve a llamar a la iglesia al arrepentimiento. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Mire, este texto, capítulo 3 de Apocalipsis y verso 20, se utiliza mucho para evangelizar y para decirle al inconverso que el Señor Jesús está a la puerta y llama, y que está en la puerta de su corazón para que se lo abra. Pero este mensaje fue escrito para la iglesia, fue escrito para usted y fue escrito para mí, como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque también nosotros debemos de arrepentirnos. Mire cómo dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz dentro de la iglesia, dentro de mi iglesia, escuche bien cómo dice el Señor Jesús: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, que es parte mía, porque es mi iglesia, y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tenemos oído, mi amado hermano y amigo que nos puede estar viendo esta noche, como hijos de Dios somos llamados al arrepentimiento. Como iglesia de Jesucristo tenemos un llamado al arrepentimiento. Debemos de arrepentirnos. Y de ese arrepentimiento y de ese cambio de mentalidad y cambio de conducta, cambio de nuestra manera de vivir, ese metanoia significa cambiar la dirección en la cual nosotros nos conducíamos, que íbamos hacia el infierno y damos una vuelta de 180 grados y comenzamos a caminar en dirección opuesta. Comenzamos a caminar hacia donde agrada a Dios, hacia el cielo mismo, hacia la eternidad con Cristo. Pero el llamado es al arrepentimiento. Y mire, estas palabras son que a mí me tocan mucho en mi corazón, porque dice: el que tiene oído, oiga. O sea, yo lo estoy diciendo, dice el Señor Jesús. Si quieres creerlo y quieres atender a lo que yo te estoy diciendo, hazlo. Pero si no quieres, no lo hagas. Y perdone que le agregue esto, pero no vengas a llorarme en aquel día cuando te pida cuentas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a la iglesia, dice a las iglesias. Iglesia, todo lo que está sucediendo, Dios está tratando con su iglesia. Iglesia, debemos arrepentirnos. Es un llamado a los hijos de Dios.
Si nosotros nos arrepentimos y nos humillamos, dice la Escritura, Él nos oirá y sanará nuestra tierra. Pero debemos de entender que lo que está sucediendo no es obra del diablo. Iglesia, por favor, ya basta. Que el Señor reprenda al diablo. Pero basta, nosotros no podemos atribuirle lo que sucede a ese ser inferior. Todo lo que sucede, Dios tiene el control y con propósitos de Dios suceden. No podemos nosotros como iglesia, como hijos de Dios, atribuirle que lo que está pasando es obra de Satanás. Dios está permitiendo todo esto y nos está llamando al arrepentimiento, iglesia. Debemos arrepentirnos de corazón. Debemos acercarnos a Dios, todos y cada uno de nosotros. No hay evangelio, no puede haber evangelio, no pueden haber buenas nuevas de salvación si no hay arrepentimiento genuino. Porque no hay salvación si no hay arrepentimiento. Y para llegar al arrepentimiento debemos de reconocer que somos seres pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios y que Él es un Dios santo, 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 que no tolera el pecado, que eso lo agrede. Y como hijos de Dios y como iglesia de Dios debemos de reconocerlo y entenderlo, porque hasta entonces Dios se manifestará poderosamente. Dios obrará poderosamente. Debemos agradar y honrar a nuestro Señor. Es un llamado al arrepentimiento. No hay evangelio. No pueden haber buenas nuevas de salvación si no hay arrepentimiento. Los púlpitos han dejado de predicar el evangelio de Jesucristo por predicar un evangelio o por decirle a la gente que Dios la va a enriquecer. Debemos devolver nosotros los ministros, cada predicador, cada persona que predica la palabra de Dios, debemos volver al llamado al arrepentimiento y debemos de arrepentirnos. Debemos arrepentirnos. Acompáñenme a hacer una pequeña oración para darle gracias a nuestro Dios y pedirle que ministre y que esta enseñanza y este llamado nosotros lo reconozcamos y procedamos. Y como dijo Juan, que nosotros hagamos pues frutos dignos de arrepentimiento, que revelen, que sean manifiesto que realmente hay un arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros. Acompáñeme, por favor. Amado Padre y buen Dios, venimos una vez más delante de tu presencia, mi Dios, reconociendo que te hemos insultado, Señor, aún como tus hijos. Oramos a ti por perdón, Señor, por tu iglesia. Oramos porque cada uno de nosotros, Señor, como tus hijos, ministros, y todos y cada uno, Señor, de lo que formamos parte del cuerpo de Cristo, Señor, te hemos fallado. Oramos a ti porque tu gracia y tu misericordia, Señor, y tu longanimidad se extienda aún más de lo que se ha extendido. Oramos porque tu misericordia sea sobre nosotros, Señor, porque tu gracia, ese favor inmerecido, Señor, sea con cada uno de nosotros, mi Dios. Perdónanos. Ayúdanos a vivir vidas dignas, Señor. Pon el querer y el hacer en cada corazón, Señor, en cada uno de tus hijos. Cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra bendita.
Ayúdanos, Señor, levanta hombres y mujeres, entendidos, sabios, que prediquen, Señor, tu palabra fielmente, mi Dios. Ayúdanos, ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Trae salvación a cada uno de los que nos han visto esta noche y los que nos verán, Señor, en el futuro. Trae salvación a mi vida y a mi casa, Señor, te lo ruego. Que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida, Señor, mi Dios. Y te pedimos por nuestros familiares, Señor, que sean sus nombres escritos en el libro de la vida. Que el evangelio de salvación, el evangelio de Jesucristo, este evangelio glorioso, Señor, sea predicado, sea llevado a toda criatura, a nuestros familiares y a todos aquellos, Señor, que lo necesitan. Que tu Santo Espíritu ilumine, Señor, la mente y corazones, para que lo reciban, para que lo puedan entender, y que reciban salvación, Señor, de tu parte. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Manifiéstate poderosamente en medio de tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, ya que los tiempos son duros, son difíciles. Tú has prometido, Señor Jesús, estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y creemos que así es y así será. Pero si estamos, Señor, en corrupción y en pecado, tú no lo toleras y tú no estarás ahí con nosotros, mi Dios. Cámbianos, ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos, que la gracia y misericordia de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes, que su misericordia los guarde. Este es un llamado al arrepentimiento para la iglesia. Dios les bendiga, buenas noches, bendiciones.